noticias y ahora a una entrevista, porque a medida que las comunas avanzan en el plan paso a paso, muchos están retomando la actividad deportiva al aire libre. Sin embargo, también aumentan las consultas por lesiones y problemas cardíacos. ¿Qué consejos debemos considerar para retornar al deporte, pero de manera segura? Lo vamos a conversar con César Kalasic, él es deportólogo de la clínica METS. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, mucho gusto, muchas gracias por tenerme. Antes de preguntarte cómo retomar, te quiero preguntar cuáles son los efectos de un confinamiento, de una cuarentena prolongada en el tiempo. Yo me imagino que además puede ser un poco distinto si tú eres una persona joven, que hace deporte permanentemente, que una persona sedentaria, que una persona un poco mayor. ¿Qué le pasa al cuerpo con el confinamiento? Bueno, en general el cuerpo sufre una serie de consecuencias que tienen que ver con varios sistemas, en el fondo el sistema cardiovascular o en su conjunto cardiopulmonar, que disminuye la capacidad aeróbica y en general la capacidad para resistir en el tiempo la carga física. Entonces se puede decir que disminuye el estado físico y también a nivel músculo-esquelético. Principalmente hay una disminución en general de la masa muscular, y si no se acompaña de una adecuada alimentación, también hay un cambio en la composición corporal y aumenta la masa grasa, por ejemplo. Entonces, en general, se pierden ciertas capacidades. Cuando eres joven y deportista, esto se nota harto en el rendimiento, y una vez a la vuelta se nota después en el aumento de riesgo en lesiones. Y si eres digamos, adulto o te acercas a la adultez mayor, digamos, ahí en general aumentan algunos riesgos de sufrir algunas enfermedades cardiovasculares o metabólicas. César, y si no eres ni adulto mayor ni joven y deportista y eres un chileno promedio bien sedentario, porque en Chile sabemos que somos la mayoría muy sedentarios, también está ese riesgo. Uno pensaría que la masa muscular o la tonificación muscular se pierde cuando tú estás tonificado y estás haciendo ejercicio, pero una persona que no necesariamente hace tanto ejercicio, el solo hecho de no ir al trabajo, caminar menos, no subir escaleras, te va haciendo también como perder esta masa muscular y que tu cuerpo no funcione tan bien. Sí, efectivamente hay algunos estudios que muestran que en el fondo la actividad física que no se relaciona con ejercicio o también se conoce como termogénesis de no ejercicio, te genera, digamos, que efectivamente se alteren algunos aspectos del funcionamiento del cuerpo, que tiene que ver principalmente con lo metabólico, y por ende te puede aumentar algunos riesgos. Como bien tú decías, igual uno gasta energía, usa la musculatura, usa el sistema, digamos, los sistemas cardiopulmonares para justamente caminar al trabajo, desplazarse, subir o bajar escaleras, y eso también se ha visto afectado. Incluso lo he visto bastante también en consulta, por ejemplo, en los niños que están sentados buena parte del día frente al computador en clases online, que tienen también poca actividad física. Entonces, les cambia eso, y también uno ha visto que a mucha gente le aumentan de peso, por ejemplo, y ese peso tiene que ver principalmente con la masa grasa. Claro, Entonces, y lo que más, lo que más se puede producir si yo estoy en cuarentena, un poco más sedentaria, y viene esta fase de transición y me entusiasmo, digo, voy a salir a trotar, lo que más puede pasar es tener el riesgo de lesionarse. Mi cuerpo ya no está tan preparado para asumir una carga mayor de ejercicio de un minuto a otro. ¿Tendría que eso necesariamente ser progresivo? Exactamente, eso es algo que nosotros, digamos, como Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y en Clínica METS también, hemos intentado estas recomendaciones, que sean la vuelta al ejercicio sea bien progresiva, según el nivel que se tenía, o incluso si hay mucha gente que ha estado entrenando, digamos, vía remota, por Zoom, qué sé yo, y eso también es un poco distinto. Entonces, la vuelta al ejercicio al que la persona estaba acostumbrada, o si no estaba acostumbrada a hacer, es importante que vuelva muy lentamente, no hay apuro en ese sentido,
el que vuelva progresivamente y elija trote, bici o otras actividades al aire libre, que sea bien progresivo y de acuerdo a las capacidades que uno tenga desde antes de esto o si logró algo durante el confinamiento. ¿Me puedes poner Y eso ejemplos? es importante. César, ¿me puedes poner ejemplos de actividades para la gente común y corriente? Después te voy a preguntar por gente que a lo mejor hace más ejercicio, que está como en un tono muscular distinto, pero quiero ir al ciudadano promedio. Gente que ha estado confinada, que ha caminado menos. ¿Cuáles son las actividades recomendables para ir tomando progresivamente mayor actividad física? Salir a caminar, subir y bajar escaleras, trotar un poco, no sé, comprarse una máquina de ejercicios, que es algo que también la gente ha hecho en el marco de esta pandemia. Sí, absolutamente. Todo lo que tú has dicho es lo que corresponde hacer. Aquel que no tenía mucha actividad corresponde empezar a caminar, luego aumentar en lo que llamamos volumen e intensidad. En el fondo, aumentar la cantidad de minutos que uno hace la actividad y en intensidad. O sea, en este sentido, por ejemplo, al caminar, caminar al principio lento y 15, 20 minutos, y después ir aumentando el paso, digamos, ser más veloz en la caminata hasta progresar idealmente al trote, si es posible. Y lo mismo, por ejemplo, con la bicicleta. O usar, por ejemplo, salir a pasear al perro, por ejemplo, que es una actividad que muchos hacen, que lo hagan también un poco más intenso, o elegir caminata o bici en general. Entonces, el caminar y después esa transición al trote que sea en algunas semanas, por ejemplo, por lo menos que se demore en esa transición alguien sedentario, por lo menos 15, 20 días en llegar al trote, siempre en progresión. Para los adultos mayores, ¿qué es lo mejor? ¿Hay actividades más recomendadas que otras? Por ejemplo, caminar, no sé, en vez de, es que no sé cuántos adultos mayores, pero hay muchos y tenemos una cuarta y tercera edad cada día más activa, más que rebotar tratando de trotar o andar en bicicleta o subir y bajar escaleras, que es algo que ha pasado harto en los edificios. Sí, mira, con respecto a ellos, hay generalmente que igual es difícil de hacer espontáneamente. Ahí idealmente es que sea guiado, pero se ha visto en muchos estudios que en general los adultos mayores se benefician de ejercicios de fuerza principalmente. Obviamente que cualquier actividad física está bien, especialmente caminar y eso, pero se ha visto los mayores beneficios en adultos mayores son en realizar ejercicios de fuerza. Te pongo un ejemplo como, digamos, el sentarse y pararse de una silla, o como tú bien decías, subir o bajar escaleras con seguridad, obviamente. Eso le genera digamos, en tiempo y en beneficios en cuanto a la parte de más metabólica o en estabilizar o revertir incluso en algunos casos lo que llamamos la sarcopenia, que es la disminución, digamos, crónica de la masa muscular. Eso se ha visto que en los adultos mayores es mucho mejor la actividad física de fuerza, digamos, en privilegiar eso, digamos, más que el otro, pero obviamente que cualquier actividad física igual es muy importante. Quiero ir al tema de la seguridad, porque aquí no solo se va a tratar de hacer actividad física de manera progresiva para evitar las lesiones, sino que también hay que evitar el contagio del coronavirus, porque estando igual más en contacto con las personas, aunque sea a distancia, uno podría relajarse un poco. ¿Cuáles son como las medidas básicas que habría que tomar en consideración hoy día para cualquier tipo de actividad física? Y entiendo que ahí también podemos hacer diferenciaciones, porque si es actividad más intensa podría haber un riesgo mayor, pero partamos con las recomendaciones generales. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, lo importante, como decías tú, es disminuir la posibilidad del contagio y para eso siempre para actividad física, digamos, moderada o si sale a caminar es andar con mascarilla, ojalá un alcohol gel, digamos, en el bolsillo. Y eso es lo importante. A medida que uno aumenta en intensidad de actividad, incluso y estamos alineados con el Ministerio del Deporte
en decir que se saquen la mascarilla, pero idealmente en lugares alejados de más gente, y andar con la mascarilla en caso, por ejemplo, que estás, digamos, en un trote o en bici y se acerca a una esquina donde hay más gente, se pone la mascarilla y luego continúa, por ejemplo, sin mascarilla. Son algunas de las cosas básicas. Privilegiar ejercicio al aire libre, donde no hay aglomeraciones. Por lo tanto, si se acercan a un parque, por ejemplo, donde hay mucha gente, intentar evitar ese parque y intentar hacer actividad física donde no haya más gente para poder no usar esa mascarilla. Y en actividad física intensa se ha visto o tenemos, digamos, algún resquemor en que pueden haber algunos síntomas asociados al uso de mascarillas y la actividad física intensa. Por lo tanto, ahí siempre vamos a recomendar que se saquen la mascarilla para andar, digamos, actividad física intensa. Pero siempre andarla, digamos, tenerla en el bolsillo para usarla cuando uno se acerca a más gente. Son Bien, como pues. Cosas muy básicas lo que... Sí, importantes recomendaciones. César Calacich, deportólogo de la Clínica Metz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Encantado, muchas gracias. Nos vemos.